oiga, no, esto no es con adjetivos, no. Cuando la gente hace demagogia, cuando la gente hace payasadas, pues se les dice demagogos, porque lo que están haciendo, Aurelio, no es engañando a los juristas, ni excluyendo. Arrancó en demagogo y ya va en payaso, diciéndole al presidente, me parece. Pero Néstor, se lo digo en serio, Aurelio. Yo creo que hay que respetar, yo intento respetar el debate político. Néstor, pero ¿por qué no pedimos las propuestas políticas? Pero ¿por qué no pedimos el respeto por el pueblo? ¿Por qué no pedimos el respeto por la sociedad colombiana, que es la que está siendo engañada? A Rivero no lo engañan porque es un gran jurista. A usted y a mí no nos engañan porque somos entendidos. A los políticos como Vargas y Pañalosa no los engañan, pero que no los están engañando a la señora que está parada allá bailando el porro sabanero en Ayapel. Ella sabe que estás bailando, ella sabe que estás bailando y no que está en la constituyente. Ella sabe que aún si el presidente pone que ese está en modo constituyente, esa señora sabe que está bailando, no que está redactando la constitución. Ayer hizo Blue Radio. Sí tiene razón en algo, Aurelio, Héctor, y es que el presidente comienza a vender la idea de que la gente del pueblo va a llegar a la constituyente. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni cuántos votos. Pero además se vota ayer el full, como decimos los periodistas, de que aquí empiezo la reforma a la salud porque no necesito al Congreso. Y la gente le cree. La gente en Ayapel, pues listo, sí, llegó la reforma. Pero es que ahí sí tenemos una diferencia grande y la hemos tenido durante años, y es que yo sí no creo que toque ser pues especialmente versado en nada para uno poder participar en la discusión pública. La gente sabe que no la están convocando a una constituyente, la gente sabe que unos bailes de porro sabanero, como dice Aurelio, no es ninguna constituyente, y la gente sabe que no es cierto que haya la tal reforma a la salud de la manera como la propuso el presidente Petro, porque esa no ha sido aprobada, y que el presidente está haciendo unas cosas que hubiera podido hacer sin necesidad de reforma a la salud y sin haber perdido año y medio. Cada cosa de estas que el presidente Petro dice, como ustedes lo señalan con toda razón, lo único que demuestra son sus contradicciones, etcétera. Pero esas contradicciones también las entiende la gente, porque la gente está en la deliberación pública, oye la radio, ve las noticias, escucha opiniones, se sienta en el café y discute. No toca ser versado. Aquí a nadie están engañando, como a nadie engañaron para que votara por Rodolfo con el perdón de María Consuelo, como a nadie engañaron para que votara por Petro con el perdón de Luis Ernesto. A ninguno los engañaron. Todos sabían, el uno que votaba por quién votaba y el otro por quién votaba. Yo al contrario sí creo que aquí hay mucha gente engañada. Y que la gente sabe o mejor, vota con la esperanza de que no la estén engañando. No, y va al acto de Petro, María Consuelo, ayer en La Guajira, el presidente Néstor, el problema de la reforma de los discursos largos. Pero en La Guajira también lo dijo, aquí comienza la verdadera reforma a la salud vía decreto, acuérdense que ¿dónde me dejan el encarte de los ministros? Tratando de explicar una cosa que ellos ni siquiera entienden. Entonces, el de justicia sale a tratar de defender. Queda claro que los ministros no sabían, ¿no? Que se y no tienen ni idea, y no han entendido todavía. Entonces, ni la bancada del pacto histórico sabía. El ministro de Justicia diciendo es solo una idea y tratando de bajarle el volumen, y que está muy bien debatir sobre una idea. ¿Y dónde me dejan al ministro del Interior, el ministro Velasco, diciendo que la constituyente no es una amenaza y que por el contrario tendrá que pasar por el Congreso, cuando ya el presidente lo está desmintiendo, diciendo que no va a pasar por el Congreso? El problema de los discursos largos. De ministros hoy en Montería, porque el presidente está ya con su gabinete, de pronto hablan del tema, de pronto les parece importante hablar del tema de la constituyente. Néstor, el problema de los discursos largos e improvisados es que hay muchas divagaciones. Recordemos que yo creo que se va a volver una frase, un concepto célebre en este gobierno, cuando el ministro de Hacienda desmiente a su colega de Salud sobre una supuesta nueva reforma tributaria para pagar la salud, y dice, no, esas son divagaciones. Y yo creo que entender que en este gobierno se divaga mucho, divagan los ministros y también divaga el presidente, lanza una idea muy, muy delicada como la de la constituyente. Yo creo que él ni siquiera dimensionaba el tono ni el cómo, porque no había un plan maestro. El gabinete no lo entendió porque no sabía. La bancada del pacto histórico no la entendió porque no sabía, pero salen a defender porque defienden lo que toca sin saber. Pero ¿sabe qué le está pasando? Y después, Néstor, permítame. Es posible que usted tenga razón, pero le está pasando. Y después van concretando la idea sobre la marcha. Le pasa lo mismo que le pasa a usted cuando le dice. Y midiendo reacciones. No, cuando usted le dice a su mujer que no va a hacer mercado porque tiene que ir a hacer algo más importante.
y en consecuencia usted no puede quedarse dormido, pereceando en la cama. Tiene que salir algo. Le toca hacer algo. Le toca salir a hacer alguna vaina. Entonces se inventó la tesis de la constituyente y ha tenido que sostener la caña estos días. Y conforme avanzan las reacciones, como va la gente diciendo, oiga, esto es un despropósito, como van saltando a la vagua sus contradictores como Peñalosa, Vargas Lleras, entonces van acomodando la teoría, siguen en modo constituyente bailando porro, el país, bien, gracias, gracias. Y echando discurso. Muy bien. 9-5 minutos. Nada, Néstor, la gente sabe que no es en serio. Ayer me causó mucha hilaridad la expresión de una persona importante, además no les doy el nombre, pero estábamos en un corrillo en la antesala de un evento, 6, 7 personas conversando, y llegó otra a integrarse al corrillo, y el saludo fue: ¿qué dicen los constituyentes primarios? Porque claro, eso ya se volvió un chiste. Okay. Todos somos constituyentes primarios y todos en modo constitución ahí conversando en los corrillos. Esa es la constituyente. Ojalá se quede en chiste. Muy bien. Ojalá. Saludo a los constituyentes primarios que escuchan esta mañana Mañanas Blue. Son las 9:06 minutos. Les informo a los constituyentes primarios que la temperatura en Bogotá es de 16 grados centígrados. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro desde Córdoba estuvo en Ayapel en su segundo día de gobierno con el pueblo. Allí presentó los primeros 70 médicos, enfermeras y auxiliares que conforman lo que él llama la medicina preventiva, que es búsqueda de pacientes puerta a puerta, y dice el presidente Petro que esa es la prueba de que ya comenzó en la práctica y con vías de hecho su reforma a la salud. Por otro lado, es la demostración de que el presidente Petro puede aplicar su política de salud preventiva sin necesidad de destruir el modelo de salud. La experiencia de Dios, la experiencia de lo sublime, la experiencia de lo absoluto, nos hace reconocer que somos humildes, que no lo tenemos todo, que no lo podemos todo, pero a la vez que somos valiosos, que somos capaces. Trascender, tener una experiencia espiritual, nos hace descubrirnos como seres limitados, pero llenos de posibilidades, como seres que tienen cómo vencer, cómo ganarle a las adversidades. Hoy, desde El Man está vivo, te quiero recordar a ti que tú puedes vencer dificultades y que puedes vencer problemas. No tengas miedo, que tu conexión con tu esencia y tu trascender te haga ser fuerte para vencer. Tú sabes. ¿Qué herida sufrió el parapentista Julio Bermúdez? Eso fue lo que nos contó Santiago Aparicio, guía parapentista. Él queda fractura, pues él le dio un hemotórax, el tórax estaba pues desequilibrado totalmente, tenía mucha disnea, entonces como que cualquier movimiento, así sea levantar un brazo, lo fatigaba bastante, tenía la clavícula rota, tenía el radio y el antebrazo roto, y bueno, pues ya creo que ya en la noticia salió bien cómo era, qué fracturas tenía realmente él. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 9 de la mañana, 8 minutos. A los ganaderos colombianos se les abrió una oportunidad de oro en el mercado más grande del mundo. Colombia está cada vez más cerquita de empezar a exportar carne bovina hacia China, ya que 2 frigoríficos de Minerva Foods ubicados dentro de nuestro país cumplieron con los requisitos y fueron aceptados por las autoridades chinas para empezar a exportar. Recordemos que a finales del año pasado, por allá en octubre, el gigante asiático le dio admisibilidad sanitaria a la carne colombiana y en ese momento empezaron los trámites administrativos de las plantas interesadas en exportar, hasta que 2 de ellas lo lograron, una ubicada en Bucaramanga y la otra en Ciénaga de Oro. Para Fedegan, esto es realmente histórico para la ganadería colombiana, recordando que esto es fruto de más de 13 años de trabajo para lograr abrir este nuevo y gigantesco mercado. Después de Semana Santa se podría dar la primera exportación de carne bovina desde Colombia hacia China, buscando poco a poco conquistar este nuevo mercado.
9:10 minutos, 5 millones de colombianos utilizan hoy el Bitcoin, trazando el año pasado 49 billones de dólares en dicha moneda, según cuentas y cálculos del senador Gustavo Moreno, impulsor del proyecto de ley sobre criptoactivos en el Congreso, según el cual el 10% de los colombianos entre 20 y 40 años se encuentran metiendo la plática en Bitcoins, primera moneda virtual lanzada en el mercado hace 16 años, hoy con un valor de $62.850 cada unidad, unos 250 millones de pesos, dejando atrás los $74.000 que alcanzó en meses pasados. Bitcoin, que en cualquier caso lidera la inversión en criptomonedas en el país, donde el 15% de los colombianos utiliza divisas digitales. Estás escuchando Blue Radio. En Antioquia, anoche tarde en una finca en Apartadó, mataron a un niño de 14 años y a una mujer de 30 años, que eran miembros ambos de una comunidad de paz en San José de Apartadó. Todo una gran paradoja. Y fuera de los problemas en la autopista norte, también esta mañana hay problemas de movilidad. Ojo, en la 26 con 13, centro de Bogotá, por una protesta de indígenas. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señora, a esta hora se presentó una manifestación que avanza por la calle 26 con carrera 15 en el sentido oriente-occidente, generando por supuesto afectación vial en la calzada mixta por donde van todos los carros particulares. Néstor, está cerrado en este momento el carril central de la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Es un pequeño grupo de por lo menos 30 personas indígenas que se movilizan, como le mencionaba, hacia el occidente de la ciudad. Arrancaron hace un momento en la carrera séptima con calle 34, ahí justo donde está el Parque Nacional, donde está pues toda esta comunidad en Vera hace ya varios meses, y se han ido movilizando pues hacia el occidente. Trancón a esta hora en ese sector del centro de la ciudad por esta pequeña manifestación de al menos 30 indígenas en Vera que se movilizan por la calle 26. Se salvó el ministro de Defensa Iván Velázquez de una moción de censura. También se salvó de una moción de censura al tiempo en la Cámara de Representantes el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos intentos de la oposición que quería efectivamente tumbarlos. Se salvan ellos mayoritariamente, pero dice el presidente Petro que estas mociones de censura son la prueba de que la oposición lo quiere tumbar a él, a su gobierno y a sus ministros. La verdad es que a todos los gobiernos de aquí para atrás, a todos les han intentado tumbar ministros siempre. La oposición es una herramienta democrática. La justicia de España acaba de tomar la decisión de dejar a Dani Alves, el futbolista brasileño, uno de los cracks de las leyendas del Barcelona, en libertad. Eso sí será libertad provisional, a pesar de estar condenado por la violación de una mujer en una noche de rumba, una noche de Año Nuevo. Para que se produzca esta libertad condicional tendrán que darse varias condiciones. La primera la has mencionado, Néstor, el abono de esa fianza de 1 millón de euros, y mientras esté en libertad, una vez proceda al ingreso de ese dinero o al poner a disposición del tribunal bienes por valor de 1 millón de euros, se le van a retirar sus 2 pasaportes, el español y el brasileño, y luego tiene las prohibiciones habituales para este tipo de casos. No podrá salir del territorio nacional, tendrá que comparecer ante un juzgado o comisaría de policía cada semana y cuantas veces sea llamado por la autoridad judicial. Asimismo, Alves no podrá acercarse a la víctima de la violación a una distancia inferior a 1000 metros, ni a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre ella, y de hecho tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento. Así que es cuestión de horas que quede en libertad Dani Alves. Eso va a ser sin duda una de las imágenes del día de hoy. Los hallazgos consignados en el informe preliminar de la Procuraduría sobre las posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante una inspección adelantada la semana pasada en la sede de la Registraduría ameritan explicaciones del Gobierno Nacional. De acuerdo con el Ministerio Público, la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para adelantar la actuación administrativa y la visita a la Registraduría en el marco de una averiguación preliminar para verificar si los contratos de esa entidad
están cumpliendo o no con el requisito de garantizar la libre competencia. Según consta en el informe de la Procuraduría, los funcionarios y contratistas de la superintendencia pudieron haber violado los derechos al debido proceso, a la intimidad, a la reserva judicial y habrían incurrido en extralimitación de funciones, abuso de poder y coacción en contra de los funcionarios de la registraduría requeridos para atender la visita. Continúan los problemas de caja para el gobierno, llevando en las últimas horas al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a radicar ante el Congreso una solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento hasta por 17.600 millones de dólares adicionales, casi 70 billones de pesos, y debido a que, según Hacienda, los abonos a las deudas que se adquirieron durante la pandemia no liberan espacio para contratar nuevas deudas. Así 9 de la mañana, 16 minutos. El ministro Jaramillo, que es el ministro de Salud, dice que en Colombia solo hay escasez de 25 medicamentos. Bueno, si fueran solo 25, el problema, Felipe, sería diferente. La Fundación Cardioinfantil, que es tal vez una de las organizaciones de nuestro sistema de salud más serio históricamente, dice que en realidad los problemas son para conseguir entre 60 y 70 medicamentos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero inclusive hay escasez de acetaminofén. Está en la lista el acetaminofén, que es usado para prácticamente todo en Colombia. Usted lo sabe muy bien por la CPS y por cualquier médico, pero sumado a eso hay otros muy específicos para la epilepsia. También hay medicamentos escasos para las enfermedades mentales y algunos más para enfermedades inmunes. Este de las enfermedades mentales es terrible, quizá la más grave. Porque no hay cómo aplazar un ataque. Néstor, y usted no las puede suspender, como lo hemos dicho de un día para otro. No, de acuerdo. Es decir, yo ayer tuve que pues me fui a comprar el médico, porque varios de los que yo tomo para el colesterol alto, etcétera, para la tensión, perdón. Todos los que están escasos. Estaban en la lista, pues me tocó ir a varias droguerías a conseguirlos, Néstor. Todos son los que usted toma. Pero además, Néstor, sí, es increíble. Ketiapina, sertralina, amlopidina, es decir, y en varias droguerías, no. Así que la situación se está poniendo. Es decir, pero Felipe, si son solo 25, entonces yo caí en la lista. Pero con otro fenómeno, además, que están denunciando asociaciones médicas y de pacientes, que hay unos escasos, que son ese listado del que ya usted venía diciendo, Felipe, pero sumado a eso, los que podrían llegar a ser el que lo reemplace, alguna especie de sustituto, tiene el precio por las nubes. Entonces tampoco resuelve el problema, porque subieron de precio. Así que literalmente. Pero es que ellos hablan desde el gobierno como si la culpa fuera de otros, ¿no? Del laboratorio, dice el ministro de Salud. Pero si el INVIMA duró 18 meses sin director. Bueno, Felipe, por eso he llamado, porque me parece que aquí hay que ponerle a esto un poquito de mesura y poner las cartas en donde deben estar. El doctor Juan Gabriel Sendales es el director de la Fundación Cardioinfantil. Le repito, a mí me parece uno de los grandes hospitales, de los más serios de las organizaciones de salud prestigiosas en Colombia. Doctor Sendales, buenos días. Buenos días, Néstor, y a toda la mesa. Muchas gracias por sus palabras. Sí. Doctor Sendales, pues con esta presentación quisiera preguntarle qué es lo que ustedes en la cardio, así le decimos todos, en la cardioinfantil, qué es lo que han detectado con el tema del desabastecimiento o escasez de medicamentos. Gracias. Yo creo que aquí hay que hacer una aclaración primero, y es que hay un mercado institucional, que es el que compra, digamos, los hospitales, y hay un mercado comercial, digamos, que es el que se transa en cualquier farmacia, digamos, de afuera de los hospitales. Yo voy a hablar desde la perspectiva nuestra de hospitales y ese mercado institucional. Nosotros lo que tenemos es un monitoreo permanente, diario, de los desabastecimientos de productos que pueden ser esenciales para cualquier paciente hospitalizado. Como ustedes mencionan, hay algunos anticonvulsivantes, por ejemplo, que escasean. Hay medicamentos para VIH que escasean, y algunos antibióticos. Y eso pues tiene sustitutos, pero no es tan fácil porque requiere unos comités médicos para poderlo hacer. Entonces lo que hoy vemos nosotros, y eso cambia, hace un par de semanas eran 60, hoy para la fecha de hoy, 20 de marzo, tenemos 37 medicamentos, digamos, con riesgo de desabastecimiento, y las razones pues son múltiples. Sí, doctor Sendales, ¿cuál es la causa? Ustedes en la cardioinfantil, ¿qué han identificado de razón para que en los medicamentos internos que necesitan para atender los pacientes ya la lista sea de ese número de más de 37 escasos?
Lo que nos dicen los gestores, digamos, farmacéuticos, o quien nosotros hacemos esas negociaciones, es que en su gran mayoría tienen retrasos, digamos, de registros sanitarios vencidos o que no están actualizados. Esa es la gran mayoría. La otra es que sencillamente se dejan de producir, digamos, en el mundo, y pues obviamente la medicina acostumbrada a utilizar un producto durante mucho tiempo, pues se ven la necesidad de sustituirlos. Pero la gran mayoría tienen que ver con esos registros de INVIMA que ustedes dicen que no están actualizados, que no están vigentes, lo que les impide, digamos, hacer esas importaciones. Y producto de esos problemas de importaciones es que no hay en Colombia. Doctor Sendales, ¿hay sustitutos suficientes en el caso de esos 37 medicamentos que ustedes han notado están escasos allí en la cardioinfantil? Muchas veces no, y hay que reemplazarlos por otros. Hay uno, por ejemplo, actual que se llama nitroprusiato, que es un vasodilatador muy importante que se utiliza en cuidado intensivo, y está desabastecido, y lo podría uno llegar a reemplazar por mecanismos de acción con los grupos médicos a través de otros medicamentos, pero no es específicamente ese producto. Y hay otros que nos toca salir incluso a comprar en el canal comercial, que pues comprar en bajas dosis y en menor escala pues es mucho más costoso que comprar para una institución. Sí. Doctor Sendales, usted nos está explicando cuál es la problemática que hay en torno al desabastecimiento, a la escasez de esos medicamentos, 37 de ellos intrahospitalarios, o al menos en el tratamiento que se da desde clínicas y hospitales en el país. ¿Cuál puede ser el camino para solucionar esta situación? Yo creo que uno es a través de los diferentes gremios. Hay gremios farmacéuticos, hay gremios en ANDI también, por ejemplo, de la Cámara Farmacéutica, donde se puede uno poner de acuerdo, y se están llevando. La ANDI lleva listados semanales de desabastecimiento de muchos hospitales, y creo que ahí se puede uno poner de acuerdo. Y hay otro punto también importante que quiero mencionar, y es dispositivos médicos de baja complejidad. ¿Eso qué significa? Hay unas cánulas, por ejemplo, específicas que utilizamos para cirugía cardiovascular, que también se comienzan a escasear, y eso pone también en riesgo la vida de los pacientes si se tiene que cancelar una cirugía por no tener una cánula o una manguera o un conector, que muchas veces es difícil de conseguir también. Sí, ya hemos llegado, doctor Sendales, hasta allá. Ya se han cancelado cirugías, por ejemplo, en la Fundación Cardioinfantil por la escasez de medicamentos. No todavía, pero sí tenemos algunos productos de muy alto riesgo que continuamente nos toca monitorear. Sí, doctor Sendales, dice el gobierno, el ministro de Salud, que esto no es un tema exclusivo de Colombia, que pasa en Estados Unidos, en Europa también, y que en el caso nuestro desde el 2004 venimos en esta situación, y propone que sea la industria nacional quien ejecute o asuma la fabricación de este tipo de medicamentos. ¿Usted ve eso posible sin afectar los tratamientos, sin poner en riesgo la salud de los colombianos? Seguramente el mundo, digamos, hoy viene teniendo problemas de abastecimiento. Nosotros no creíamos, por ejemplo, pero hace más o menos unos 6 meses, el vidrio en el cual se empacaban las ampollas, por ejemplo, de un diurético que se llama furosemida, escaseaba por la guerra, cuando estaba comenzando la guerra de Rusia. Una cantidad de temas que probablemente somos ajenos a eso, pero seguramente pasa en el mundo. Yo creo que la industria nacional podría llegar a suplir necesidades, pero estos son productos que requieren de unas buenas prácticas de manufactura, de una cantidad de procedimientos, digamos, importantes, y uno no es que produzca diuréticos de un día para otro, porque requiere de una adecuación de la infraestructura, que seguramente el país la va a lograr tener, y ojalá la podamos tener, pero eso va a tomar mucho tiempo en lograr estabilizarse. Y mientras tanto los pacientes necesitan de esas medicinas. Doctor Sendales, ¿esto qué tanto afecta las finanzas como clínica, como centro médico? Porque en medio de la crisis del sistema de salud, los pacientes dicen, yo busco el producto y está más caro, o el sustituto vale más. Para ustedes como hospital, ¿esto qué representa en términos financieros? Básicamente la cancelación de procedimientos. Hay, por ejemplo, un medio de contraste que utilizamos mucho en imágenes de diagnósticas gastrointestinales, que nos implica tener que cancelar 6, 7 procedimientos diarios que podríamos hacer de ese tipo de actividades, pero es más el impacto es más en esa cancelación de procedimientos. De todos estos medicamentos, el ministro dice 25, ustedes dicen 60, doctor Sendales. ¿Cuál es irreemplazable? ¿Cuál es el más grave?
No, yo creo que todos son igualmente graves para el paciente que los necesita. O sea, un medicamento como la acidobudina, por ejemplo, que es un antiviral que se utiliza en VIH en mujeres embarazadas con VIH, pues para esa persona es esencial tenerlo. Entonces yo creo que dependiendo de la condición, un anticonvulsivante, por ejemplo, para un niño puede llegar a ser vital si no se tiene. Entonces yo creo que dependiendo obviamente de cada condición, pero cada paciente va a requerir de sus medicamentos para el control de su enfermedad. ¿El acetaminofén y el paracetamol, que son parecidos, están escaseando hoy? En el canal institucional no, nosotros tenemos disponibilidad y no creería que en el canal comercial, porque marcas de acetaminofén hay 50, entonces seguramente, y esa la suple la industria nacional. Entonces yo creería, seguramente en algunas instancias puede llegar a pasar. También a veces se genera mucha especulación sobre esto, como lo que pasó con el papel higiénico iniciando el COVID, que se acabó simplemente porque se riega un cuento que no es cierto, pero nosotros hoy no tenemos ese problema de acetaminofén ni de otros antibióticos. Vale. Es el doctor Juan Gabriel Sendales de la Cardioinfantil hablando sobre la escasez de medicamentos. Gracias, doctor Sendales, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. 9:26 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy amanecemos sin que Texas pueda aplicar su controversial ley que le permite crear el delito estatal de migración ilegal, detener migrantes, multarlos, encarcelarlos y que sus jueces incluso puedan ordenar su expulsión. La confusión de las últimas horas se desató por una serie de decisiones judiciales. La primera, recordemos, fue el día lunes, cuando el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, decidió mantener el bloqueo a la aplicación de la ley de Texas, llamada la SB4, mientras que una corte de apelaciones resolvía las demandas contra la medida. 24 horas después, la Corte en pleno, en una votación 6-3, tumbó esa decisión y dio vía libre al estado de Texas para que aplicara su ley. Significaba que inmediatamente los oficiales estatales iban a poder saltarse la autoridad federal para empezar a procesar inmigrantes ilegales en este caso. Esto desató el rechazo de la Casa Blanca, que aseguró que crearía un caos en la frontera, y también de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Pero en la alternativa. Hoy es el Día de la Felicidad, Felipe. Feliz Día de la Felicidad. No sé qué significa Feliz Día de la Felicidad, pero ojalá sea feliz. Feliz Día de la Felicidad, doctor Orrego. Muchas gracias. Este es un día... Muchísimas gracias. Es un día tan en serio, Felipe. Es un día creado por Naciones Unidas, que Naciones Unidas está lanzando y publicando esta mañana de miércoles un ranking sobre la felicidad. Un ranking en el que intentan o hacen una lista de los países más felices del mundo. No, nosotros no estuvimos en algún momento 2 o 3 años de primeros. Carreta, Felipe, eso siempre fue carreta. Eso... por eso. Eso es como el himno nacional, que es el segundo más bonito. Por eso después de la Marsellesa. Mito urbano. Eso se volvió de acuerdo, se volvió una leyenda, Felipe, de esas de que tenemos un gran himno nacional. Nadie conoció nunca el ranking del himno nacional. Que el tercero del mundo, ¿no? No, que somos el segundo país más feliz del mundo. Y usted amanecía todos los días con una masacre, con una guerra, con una pelea de esas terribles a la colombiana. Y por otro lado, alguien se inventó un ranking. Pero bueno, el de hoy, Felipe, yo creo que nos pone en el lugar un poquito más cercano. Colombia hoy en el ranking publicado, y tienen unos termómetros para medir diferentes, ya le voy a contar, aparece Colombia en el lugar 78. Eso sí puede ser cierto. A mí me parece que todavía estamos muy altos. 78. ¿Entre cuántos? 143, Felipe. Sí. Néstor. O sea, estamos en la segunda parte de la tabla. Sí. Pero tienen que estar muy jodidos de los de 78 para adelante. Si nosotros, con la situación que tenemos, que no es para estar felices, estamos en el 78, el 150 debe ser pues la guerra de yo no sé dónde. Pero fíjese que yo creo que parte Felipe, de estar arriba... unos más vaciados que uno. No, pero parte de estar arriba en el ranking de felicidad no es que uno no tenga problemas, sino que siga con la energía para tratar de resolverlos con buena energía.
Con buena onda. Profesionales. Como diría Jorge Barón, entusiasmo. Entusiasmo. Nosotros, energía. Segura, María Consuelo. Pero no vaya hasta Jorge Barón, aquí no tenemos en la mesa un Sí, lo saqué. Que feliz, y yo un día le dije, pero ¿qué es la vaina que María Consuelo, usted todos los días está feliz? Es posible que usted tenga razón y que precisamente por la situación difícil que tenemos desde siempre en la historia de Colombia, nos hemos acostumbrado a ponerle buena onda a los problemas. A los problemas, y tratar de resolverlos y levantarnos al día siguiente y trabajar desde temprano. Pero hay encuestas que sí nos muestran como los más felices del mundo. Una de Gallup International el año pasado. Pero ¿quién se cree ese cuento de que somos y hay otro que es el Happy Planet Index de terceros también. Néstor, mire, la verdadera felicidad reside en apreciar lo que tenemos. Feliz Día de la Felicidad, querido jefe. Me encontré 10 frases en La Vanguardia de Barcelona sobre cómo felicitar en el Día de la Felicidad. Saques el manual de frasecitas de cajón, sí. 10 frases. Sí. María Camila Coelho. Está a 3 doritos de que yo le diga, mire mi manito y el sapito aquí. Salte aquí. Salte aquí. 9, Felipe, le voy a cantar. Salte aquí. Le voy a contar el criterio que utiliza. Sí, lo hicieron con un laboratorio en Nueva York, ¿de acuerdo? Y le intentaron meter unos criterios más o menos científicos para hacer algo que no parece muy científico. Es difícil medir la felicidad. Es posible que sea más fácil medir la tranquilidad. No me diga que el número 1 es Dinamarca, pues países nórdicos, así. Yo sí creo que somos de los más felices. Es que ustedes no vieron el video. Pero ¿cuáles son los criterios? Cuando estábamos en modo constituyente ayer en Ayapel, Córdoba. Una rumba buenísima. Es que somos los colombianos. Si no tienen en cuenta ferias y fiestas, que estaban hablando ni nada, todos bailando, Héctor, rico. Voy a poner el video de Ayapel y voy a preguntarle a la gente si cree que somos felices, Felipe. ¿Usted es feliz? Sí, Néstor. Es que yo trato de no contaminarme mucho. Yo tengo un mundo interior muy agradable. A la persona equivocada. Es que veo unos conciertos magníficos, leo, no voy a sitios. Tal vez lo que me hace más feliz es no tener que salir. Porque salgo y me empiezo a mortificar porque me voy de jeta en el andén del parque. ¿No? María Consuelo, ¿usted es feliz? Va a un restaurante y acaba sin celular. Entonces, yo tengo una burbujita. No, yo soy muy feliz y muy agradecida y me encanta además poder compartir e irradiar felicidad. Y lo hace. Néstor, mire, todos los rankings de felicidad que hay. Usted hace las mañanas aquí, me hace a mí la mañana más feliz, seguro, se lo digo. Todos los rankings de felicidad incluyen un componente de bienestar material. Pero lo material y tener riqueza no es lo que da felicidad, pero sí hay una condición habilitante, llamémoslo así, y es tener al menos un poquito, lo mínimo resuelto en términos de alimentación, en términos de cobijo, eso es lo base. Pero de ahí para adelante, Néstor, lo que más, digamos, y todos los que estudian temas de felicidad, no solo en estos rankings, sino más desde la vida espiritual y demás, coinciden que el tener cercanía con muchos amigos, familiares, tener una vida comunitaria y social activa es quizá el determinante más grande de la felicidad. Este ranking de hoy de Naciones Unidas mide una cosa un poquito... ¿Pero qué es? ¿Qué es la felicidad que miden ahí? Mide un poquito. ¿Qué miden? ¿Cuánto es el PIB per cápita? O sea, ¿cuánto recibe cada uno de los habitantes de un país? Entonces ahí en ese ya no, entonces no, pues, pero entonces ninguna persona de bajos ingresos no sería feliz. Bueno, esa es una buena definición. ¿Cuántos están viviendo aquí sabroso? Yo le pregunto a Aurelio, ¿cuántos viven sabroso? ¿Cuántos tienen expectativa de vida saludable? Nosotros, al contrario, agarrados aquí porque la reforma a la salud nos va a quitar lo poquito que tenemos. Libertad para tomar decisiones. Generosidad, corrupción, es decir, hay maneras de medir socialmente cómo nos aproximamos a eso que parece un poquito etéreo, que es la felicidad. No, pero si me pregunta, con base en esos parámetros, le digo que estoy bastante infeliz, empezando por el ingreso per cápita. Usted gana, Aurelio, usted está muy por encima del ingreso per cápita en Colombia, usted lo sabe mejor que yo. Todos aquí. Eso depende de los gastos, ¿no? Eso depende de los gastos. Pero el ingreso per cápita. Hombre, pero ¿cuál es el ingreso per cápita en Colombia? Es $6,000 corrientes. Casi $7,000. $6,000 y pico corrientes.
Y eso le da, como en el puesto le da mal contados 28 millones de pesos, más o menos 2 millones, o menos 2 millones y medio de pesos mensuales. Por eso, y usted sabe, sí, le da 4, déjeme le da $500 mensuales. Vaya para Ecuador a ver cuánto le alcanza. Aurelio, el resultado del... Bueno, es que si usted se compara aquí con quién, con pues el ingreso de Ecuador, per cápita en Guaviare. Estoy hablando de Ecuador. Que en este día de la felicidad tu corazón se llene de gratitud, tus pensamientos de positividad y tu vida de amor. Aurelio. Pues, reemplazamos al padre Linero. Ella está en modo... Estoy en mis 10 frases. Y los zapaticos blancos. 10 frases Linero. Para felicitar. No, está en modo Felipe, María Camila está en modo... María Camila Linero, Timoteo, le vamos a empezar a decir. No, que el Linero. ¿Se acuerda? Amores. No, Timoteo. Ella está aspirante a escribir carticas para Timoteo desde Washington, en los Estados Unidos. Sí, denos el informe. Informa Juan Camilo Merlán. Sí. Bueno, mencionaba en Ecuador, Colombia está 4 puestos por debajo de Ecuador, estamos por debajo de Perú también, estamos pegaditos a Venezuela. Venezuela está de 79, Colombia está de 78. Este es el World Happiness Report, es un reporte realizado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tiene su sede en Nueva York y evalúa el estado de la felicidad en el mundo. Los factores, que algunos ya los mencionaban, o criterios que utiliza para el desarrollo de esta lista son primero PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Y utilizan una amplia base de datos, como por ejemplo una encuesta que mencionaba Paola hace algún momento, encuestas de Gallup, para consolidar esos datos. Pero estos puntajes son fundamentalmente basados en la evaluación que cada individuo hace de su estado de felicidad o de vida en una encuesta llamada de escala Cantril de Gallup. ¿En qué consiste esta encuesta? Le preguntan a la gente que evalúen su vida imaginándose una escalera de 0 a 10, donde la mejor vida posible es 10 y la peor posible es 0. Y esta encuesta es basada en un promedio, un consolidado de 3 años de estas autoevaluaciones. Alrededor de 1000 encuestas son recogidas anualmente por país. Ya decíamos que Colombia está en el puesto 78 de 143 países que son medidos. El último puesto lo tiene Afganistán. El primer puesto, más o menos allí por donde sugería Ricardo, el primer puesto es para Finlandia. Según esta encuesta, el país más feliz del mundo. El segundo, que era el que decía Ricardo, es Dinamarca. Colombia, por ejemplo, bueno, Estados Unidos está en el puesto 23, ya decíamos que Colombia está por debajo de Perú, está por debajo de Ecuador, está por debajo de México, México está en el puesto 25, Uruguay está en el puesto 26. Otro dato que también llama la atención es viendo ya un poco el discriminado de cómo se siente cada grupo de edad de acuerdo a su estado de felicidad. En Colombia, los que se sienten más felices, según este reporte, son los jóvenes. Los que se sienten menos felices en Colombia, según este reporte, son los viejos. Entonces es más o menos el consolidado de este reporte que trata de medir o trata de dar una evaluación sobre el estado de la felicidad en el mundo a partir de esa serie de criterios que ya mencionábamos, pero también a partir de la autoevaluación de cada individuo en el marco de estas encuestas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se acabó el cese al fuego con la disidencia de las FARC. Hace un poco más de 6 horas y media quedó sin efecto ese cese al fuego con la disidencia de Iván Mordisco, que van a seguir gozando de los beneficios de la mesa de diálogos y, por supuesto, del estatus político que les dio el gobierno del presidente Gustavo Petro. El fin de la tregua bilateral y donde la fuerza pública a partir de ahora debe reanudar los operativos y operaciones es en Nariño, Valle del Cauca y, por supuesto, en Cauca, donde la disidencia se ha ensañado con la minga indígena. Allí fue donde asesinaron a Carmelina Yule, que es la lideresa indígena. Ya han sido 3 ataques armados en 48 horas de ese grupo ilegal. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. A poco más de 48 horas para el primer partido de la gira europea de Colombia ante España, hay novedades. Juan Pablo Hernández nos cuenta desde Londres, en el campamento de la tricolor. Hola Juanpa, buen día.
¿Qué tal, Richie? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hoy amanecimos con baja en la selección Colombia. Luis Sinisterra del Bournemouth sale de la convocatoria por lesión. Sinisterra es uno de los goleadores en la era de Néstor Lorenzo. En 10 partidos ha marcado 3 goles. La selección confirmó que su reemplazo es Carlos Andrés Gómez, quien ya llegó a Londres, ex Millonarios, y que hoy actúa en el Real Salt Lake de la MLS. Con la selección lleva un partido, estuvo en la victoria frente a Venezuela 1-0 en juego de preparación en diciembre del año pasado en Los Ángeles. Ese es el nuevo integrante del seleccionado colombiano. El equipo nacional, a propósito, trabajó el día de hoy en su sede a puerta cerrada, donde se encuentra concentrado a las afueras de Londres para encarar el compromiso del día viernes frente al seleccionado español. Ha confirmado la Federación Colombiana de Fútbol que el día de mañana habrá atención a los medios de comunicación. En las horas de la mañana tendremos acceso para tener algunas imágenes del entrenamiento, y en la tarde, el día -1 al compromiso, habrá conferencia de prensa del técnico Néstor Lorenzo. Por ahora es toda la información del seleccionado colombiano aquí desde Inglaterra, previo al compromiso frente a España en esta gira por territorio europeo, donde también enfrentaremos en España, en Madrid, al seleccionado de Rumania. Juan Pablo Hernández, Mañanas Blue. Gracias, Juanpa. Atentos. Así es, este viernes, Colombia-España, desde las 3 de la tarde por Blue y el Gol Caracol. Y a escena vuelve hoy nuestra selección Colombia femenina en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay. Tercera salida de Colombia tras los triunfos 1-0 ante Venezuela y 3-0 ante Argentina. Carlos Paniagua, técnico de Colombia, habla del duelo hoy ante las peruanas que puede certificar la clasificación al cuadrangular final. Esto es de nosotros plantear un partido muy serio, yendo al frente, buscar el partido y bregarlo a definir lo más rápido posible. El equipo va creciendo en lo futbolístico, en la idea que le hemos dado al grupo. Colombia es segunda del grupo B con 6 puntos, los mismos de Brasil, que está al comando por diferencia de gol de esta zona. El juego hoy desde las 6:15 de la tarde por el Gol Caracol, a través de Caracol HD2 y www.golcaracol.com. Y en España, 2 noticias de impacto: la libertad condicional de Dani Alves y los allanamientos a la Real Federación Española de Fútbol. Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Lo de Dani Alves no se ha podido sustanciar hoy, no saldrá hoy en libertad debido a que no lo ha logrado presentar el €1.000.000 que le exige el juzgado número 23 de Barcelona. Así que tendrá que ser mañana, si es que mañana consigue reunir ese dinero o algún material, algún bien material que logre hacerlo como fianza, y entonces en ese momento sí saldría bajo fianza y saldría en libertad. Había oposición de la Fiscalía, hay un voto particular contrario de uno de los 3 magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, pero finalmente los otros 2 jueces han decidido que tendrá que abonar, además de ese €1.000.000 de fianza, entregar sus pasaportes, al tiempo que se le impone una orden de alejamiento de la mujer a la que violó en diciembre de 2022. Los magistrados entienden que sigue habiendo riesgo de fuga, pero este se ha aminorado con las medidas impuestas, como por ejemplo la de la entrega de pasaportes y la prohibición de salir del territorio español. Pero como bien decías, la otra noticia de la mañana en el mundo del fútbol tiene que ver con un allanamiento, con un registro, como se dice aquí en España, que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol, pero también los 2 domicilios del que fuera presidente de este organismo, Luis Rubiales. Están siendo registrados por la Guardia Civil, que investiga los contratos que tienen que ver, los contratos de los últimos 5 años que tienen que ver con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Por el momento hay varias personas detenidas, entre ellas se encontraría el responsable de personal de la Real Federación Española de Fútbol, uno de sus asesores jurídicos externos y otro de sus asesores jurídicos internos. Todos ellos han sido detenidos relacionados con delitos de blanqueo de capitales y fraude. Ricardo. Gracias, Enrique. Agitado día, entonces, este par de temas en España. Pausa y hablamos de tenis, figuras nuevas colombianas y del béisbol en acción. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. El triunfo de la colombiana Emiliana Arango del equipo Colsanitas, que hoy debutará en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami. Emiliana derrotó a la filipina Alexandra Aela con parciales 2-6, 7-5 y 6-1. Definitivamente para mí es un resultado muy positivo. Fueron 2 partidos muy duros, de mucha entrega, de mucha lucha, y estoy muy contenta de haberlos podido sacar adelante y muy orgullosa con mi juego y con la manera que luché, y la verdad con mucha alegría de poder disputar en el cuadro final del Miami Open. Y será hoy, en el transcurso de esta mañana, cuando Emiliana se enfrente a la alemana Tadjana María, actual 48 del ranking mundial. Emiliana Arango hoy es 123 en el escalafón de tenistas de la WTA. Chops one right side. Outman gets out of the way and the ball gets into right. Under Cronenworth. Dodgers take the lead. Son las Grandes Ligas en acción. Gavin Lux boteó hacia el jardín derecho y el primera base de los Padres, Jake Cronenworth, falló y no logró atrapar la bola para que los Dodgers se pusieran arriba 3-2. El inicio del mejor béisbol del mundo se dio en Seúl, en Corea del Sur, y esta es la 9ª ocasión en que se juega el partido inaugural fuera de los Estados Unidos. Este juego ya terminó con victoria de los Dodgers, del japonés Shohei Ohtani, 5-2. Este Opening Day tendrá hoy 15 partidos. Y el primer juego en suelo estadounidense tendrá a un colombiano, el pitcher zurdo José Quintana, quien comandará a los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee. Algunas rampas de doble dígito que van a ser la dificultad mayor. Víctor de la Parte es el hombre que saltó. Este es el sonido de Caracol Sports. Le quedan 16 kilómetros a la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Será final en alto, ascenso a la estación invernal de Port Ainé. La segunda etapa con llegada en final montañoso. Tadej Pogačar defiende el liderato y Egan Bernal aspira a seguir creciendo, es séptimo en la general a 2 minutos 2 segundos. 9:46, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En esta semana podemos reflexionar sobre las mujeres que hemos decidido hacer vida en pareja. ¿Qué significa el mundo de hoy ser esposa? Antes podíamos decir que sinónimos eran ser mamá o ser ama de casa, pero hoy en día sabemos que no es así. ¿Qué significa para ti ser esposa? En mi libro El arte de ser esposa hablamos sobre esto y respondemos muchas otras preguntas. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro desde Córdoba estuvo en Ayapel en su segundo día de gobierno con el pueblo. Allí presentó los primeros 70 médicos, enfermeras y auxiliares que conforman lo que él llama la medicina preventiva, que es búsqueda de pacientes puerta a puerta, y dice el presidente Petro que esa es la prueba de que ya comenzó en la práctica y con vías de hecho su reforma a la salud. Por otro lado, es la demostración de que el presidente Petro puede aplicar su política de salud preventiva sin necesidad de destruir el modelo de salud.
La experiencia de Dios, la experiencia de lo sublime, la experiencia de lo absoluto, nos hace reconocer que somos humildes, que no lo tenemos todo, que no lo podemos todo, pero a la vez que somos valiosos, que somos capaces. Trascender, tener una experiencia espiritual, nos hace descubrirnos como seres limitados, pero llenos de posibilidades, como seres que tienen cómo vencer, cómo ganarle a las adversidades. Hoy, desde El Man está vivo, te quiero recordar a ti que tú puedes vencer dificultades y que puedes vencer problemas. 9 de la mañana, 49 minutos. Está poniendo un mensaje larguísimo en Twitter el presidente Petro, un documento en realidad, muchos párrafos, alrededor de la propuesta de llevar a la Casa de Nariño a Salvatore Mancuso, entrevistado, Felipe, por RTBC. Salvatore Mancuso, que anoche termina contando que en algún momento Petro era objetivo militar de las autodefensas y que ahora son, pues se han acercado por cuenta de la decisión del presidente de que lo graduó de gestor de paz. Dice Salvatore Mancuso que él da la entrevista porque es el canal del gobierno, ¿no? Y lo aprovecha porque es una entrevista. Yo le doy esta entrevista porque es el canal del gobierno. No sé eso qué quiera decir, pero pues, dice Salvatore Mancuso. Quiere decir que ahora están en la misma orilla política. Y sobre eso es el mensaje del presidente Petro, explicando su nueva aproximación a Salvatore Mancuso, en algún momento enemigos literalmente a muerte, hoy aliados por cuenta de las vueltas de la política. 9:50, es Lobo Dan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues un mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, hablando sobre, como usted dice, el tema de Salvatore Mancuso. Son exactamente 15 párrafos donde el presidente de la República, Gustavo Petro, ha subido una historia de la violencia en el departamento de Córdoba, sobre cómo comenzaron los grupos paramilitares, y aparte de ese largo texto, de ese largo mensaje que lo hace a través de su red social X, señala que Mancuso, con los castaños venidos del narcotráfico de Antioquia y asesorados desde el Estado por comandantes militares, se pusieron en la tarea de exterminar el movimiento campesino que había originado Vincenzo Adamo, y se pusieron a cazar a los dirigentes campesinos como lo hicieron los terratenientes con alias El Boche. Dice el presidente de la República que Mancuso y los castaños desencadenaron la violencia paramilitar en Córdoba y realizaron masacres de comunidades campesinas, precisamente donde en los años 30 se crearon los baluartes, según él, rojos de El Boche y Juliana Guzmán, dice el presidente de la República, Gustavo Petro. Más adelante dice y cuenta que él se hizo revolucionario del M-19, y en Córdoba, dice él, me hice libre, siempre soñé con reivindicar su pueblo campesino, y allí la reforma agraria lo hablaba en las noches de Ciénaga de Oro, entre guitarras, porros y músicas y poesías y amores con mi amigo Hernán Lora Mendoza, el joven que me presentaba los dirigentes campesinos en una asociación de campesinos. Dice el presidente de la República más adelante, ahora me vuelvo presidente de la República y estoy en Córdoba, me encontraré con Mancuso, el que pudo haberme asesinado, y un Petro descendiente de campesinos italianos. Le pedirá la verdad y su ayuda para que miles de campesinos, dice el presidente, sin tierra pueden acceder a la tierra que hoy lucho por entregarles. Será la indemnización a la violencia. Dice el presidente de la República en la parte final, los flujos de la historia y de la humanidad nos encontraron en la guerra y en la paz, la diversidad étnica indígena, negra, árabe, italiana, hispana y mestiza de Córdoba y las paradojas de la historia que fluye ahora nos reúne. Hace 20 años Mancuso me hubiera asesinado, y hoy desde el gobierno tiende la mano para que la verdad pueda reconciliarnos y permitir que Córdoba baile de nuevo en la vida y el fandango, en la belleza y su profunda cultura popular, lo que dice el presidente de la República, Néstor, en este largo mensaje. Sí, largo mensaje, son 14 párrafos. Felipe, escribir 14 párrafos en un teléfono celular se demora un tiempo, el señor presidente de la República. Eso son 2 cuartillas. Son las 9 de la mañana, 53 minutos. Me parece, Felipe, que la clave del mensaje del presidente está al final, cuando dice, para quienes estaban impresionados con el baile, era fandango, no porro. ¿Ah? ¿El de los constituyentes? Sí, el de los constituyentes primarios, Felipe. Al final de cuentas... era fandango y no porro. Era fandango, yo creo que es lo importante del mensaje del presidente Petro. Mire cómo da de vueltas la vida, Néstor. Holman Morris, que es el subdirector de información de RTBC, es el que le hace la entrevista a Mancuso anoche. El 16 de marzo del 2011, es decir, hace 13 años, retomaba una parte de una entrevista que se le hizo en su momento a Salvatore Mancuso.
encomillada de la siguiente manera: por nuestro servicio a la patria no merecemos la cárcel, Salvatore Mancuso en el Congreso de Colombia. Sí. Por nuestro servicio a la patria no merecemos la cárcel, decía Salvatore Mancuso. Y luego criticó en el 2018 la situación que se presentó con el profesor Antanas Mockus, que de nuevo se bajó los pantalones. Ustedes recuerdan en la instalación del Senado el 20 de julio del 18, decía Holman Morris: a algunos les indigna el gesto de Antanas Mockus en el Congreso, pero esta ovación al jefe paramilitar Mancuso en el mismo Congreso en pleno, ¿qué les genera? Bueno, él terminó... Sí, y ahora le dedica programas especiales. Claro, terminó ovacionando a Mancuso anoche, Holman Morris, que me parece otra palabra. Claro. Termina cediéndole la cara, etcétera. A mí sí me parece que este tratamiento que le dan a este criminal es completamente injustificado, porque además es que es a cambio de nada. Bueno, algunos dicen, aquí lo han afirmado, y sí, pues obviamente cabe la posibilidad, es para que hable en contra del expresidente Uribe, pero realmente ese señor no ha aportado nada a la verdad del conflicto en Colombia, no ha reparado a sus víctimas, no tiene hoy relación con las organizaciones criminales que están cometiendo todo tipo de delitos, especialmente en la zona caribe colombiana, y de donde él pretende que puede tener la legitimidad para ser gestor de paz. Para ser gestor de paz se necesita, bueno, primero es una figura que es discutible, pero aceptemos, en Colombia existe, pero se necesita que esa persona a la que se le reconoce esa condición tenga algún grado de ascendencia con las organizaciones criminales con las cuales pretendemos tener una negociación para desmovilizarlas, y no hay ninguna prueba de que eso ocurra hoy con Mancuso, que estuvo en una cárcel de los Estados Unidos 14 años. Entonces no hay nada que justifique esto que el gobierno está haciendo. Pero miren esto, lo importante del mensaje del presidente. Ahora, no espérese, no es que Luis Ernesto le iba a decir, espérese a que veamos a Salvatore Mancuso entrando a la Casa de Nariño. Invitado. Sí, ya lo anunció el presidente. Claro. Pero miren esto, lo importante del mensaje del presidente no es que sea porro, fandango, el baile constituyente. Lo verdaderamente importante es que, es cierto, hace 20 años, como dice el presidente, Mancuso seguramente hubiera matado a Petro en circunstancias como muchas otras de esta historia violenta de Colombia que seguramente nadie hubiera conocido o lo hubieran desaparecido. Y hoy pueden desde orillas distintas dialogar, pueden desde orillas distintas buscar procesos de reconciliación, y yo sí creo que eso siempre este país tiene que aplaudir. Tienen un enemigo en común. Es lo que les estoy diciendo, que aquí terminan coincidiendo unos y otros. Néstor, pero pues yo quiero reconocer que como folclorista soy un fracaso, porque yo dije porro sabanero y era fandango, pues ahí voy aprendiendo poco a poco. Yo en esas artes soy, como usted se da cuenta, bastante ignorante. Pero yo hago esta pregunta: ¿qué puede decirle Mancuso a Petro en la Casa de Nariño que no vaya a decir en la JEP? Porque la intervención que hizo el magistrado Rodolfo Arango de la JEP, que es el que dice va a primar la JEP sobre todos los demás procesos de Mancuso, el gesto tiene tres condiciones. El gesto político, eso todavía merece. Es que es un gesto político, no es que vaya a contarle al presidente Petro verdades sobre el conflicto, ¿no? Y eso lo vamos. Es el gesto político que significa recibir en la Casa de Nariño con honores, o por lo menos como un invitado. No sé si con honores. No creo que con honores, pero sí va a recibir a uno de los más brutales criminales en la historia de Colombia. Quiero como saber, los que criticaban a Mancuso, aplaudido en el Congreso paramilitar de hace 20 años, ¿qué van a decir cuando Mancuso entre ahora a la Casa de Nariño, invitado por Gustavo Petro? Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Saludo en segundos. Atención, hay comunicado del Partido Verde sobre su división, y en segundos, una de las congresistas destacadas de los Verdes aquí en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
En un matrimonio promedio, la mujer aguanta y aguanta y aguanta hasta que en un momento ya no aguanta más y explota y manda a volar al esposo, a los hijos y a todo el mundo. Luego se siente muy culpable, pide perdón a veces, no se siente mal con ella misma o se hace la que nada pasó. 9:59 sobre reuniones y sobre divisiones. Es el comunicado que firman esta mañana los directores del Partido Verde. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Este comunicado que emite esta mañana los dos copresidentes de la Alianza Verde, Antonio Navarro y Rodrigo Romero, busca desvirtuar esas versiones que estaban circulando en los pasillos políticos de que en los últimos días habría ocurrido una cumbre, una suerte de cumbre entre los copresidentes verdes, algunos representantes de los congresistas y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con el propósito de discutir una ruptura inevitable en la Alianza Verde entre esos sectores que están hoy más cercanos al gobierno y los sectores independientes. Dice el comunicado del partido Alianza Verde, que reconoce que la composición de la organización es de distintos matices y opiniones que afloran en el transcurrir de lo que ocurre en el escenario social y político del país, que la diversidad de sentires frente al gobierno nacional dan cuenta de las tendencias naturales propias del ejercicio político de los delegados, líderes y militantes de la colectividad. Por lo tanto, dicen los verdes, no es cierto que hubo una reunión para aprobar división alguna o escisión de una colectividad, que sí hubo una reunión, pero que no se trató el tema de la decisión y que ni siquiera es exacta la fecha, porque estaban mencionando que la decisión se daría a finales de julio para el Congreso Nacional de los Verdes en agosto. Lo que hoy dicen los copresidentes verdes es que no existe fecha exacta para la realización del Congreso Nacional y que cualquier determinación siempre será tomada dentro de los órganos directivos contemplados en los estatutos, es decir, el Congreso Nacional del partido. Cierra el comunicado diciendo que el propósito siempre ha sido mantener la unidad y la diversidad. Básicamente, esa es una división entre petristas que hay en el Partido Verde y no petristas o arrepentidos que hay en el Partido Verde. La parlamentaria Catherine Jubinao está aquí. Doctora Katy Jubinao, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes de Blue Radio.